Se abre la sesión, secretaria. Presidente, se recibió una comunicación de la señora ministra de Defensa Nacional en que se excusa de asistir a esta sesión porque debe estar presente en la ceremonia de graduación de la Academia Politécnica Naval de la Armada de Chile. Informa que se dispuso la participación del coordinador legislativo del gabinete ministerial, señor Roberto Sáez, y del jefe de la División de Presupuesto y Finanzas de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, señor Jan Suil Herrera. Muy bien, el primer punto de la tabla, que debiera ser de relativamente fácil despacho, el proyecto de ley que otorga una asignación de estímulos al servicio militar a los soldados conscriptos, que básicamente el drama que tenemos es que han bajado mucho las postulaciones, entonces se busca generar una señal con esta materia. Invitamos a que pasen del Ministerio de Defensa el señor Juan Carlos Valdivia y el señor Jan Suil. Juan Carlos. Bueno, perfecto. Efectivamente. Coordinador legislativo Roberto Sáenz, Jan Suil y Juan Carlos Valdivia. Me llamó efectivamente la ministra de Defensa para excusarse dado que tenía hoy día la ceremonia naval. Así que muy bien, si quieren lo escuchamos a ustedes brevemente. Este es un proyecto de ley que entiendo que es bastante sencillo, pero muy importante, así que, don Roberto, le damos la palabra. Perfecto, muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los honorables senadores. Efectivamente, mi nombre es Roberto Sáez, coordinador legislativo del Ministerio de Defensa Nacional. Me acompaña Jan Suil, jefe de la División de Presupuestos del Ministerio de Defensa, y Juan Carlos Valdivia, jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría para Fuerzas Armadas. El contenido en particular lo va a abordar Jan Suil, y para cualquier duda, consulta también está disponible Juan Carlos Valdivia a propósito de la elaboración de este proyecto. Solamente como antecedente queríamos mencionar que efectivamente la ministra en este momento se encuentra en una ceremonia, imposible estar aquí en este momento, lo mismo que el subsecretario para Fuerzas Armadas, quien lee los decretos. Y este es un proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad en todas las comisiones, la Comisión de Defensa de la Cámara, de Hacienda de la Cámara, la Comisión de Defensa del Senado, en general y en particular. Es un proyecto de ley que surge a partir de una mesa legislativa transversal de senadores y diputados de todos los sectores el año pasado, a propósito de evidenciar una tendencia en la disminución de la participación de jóvenes en el servicio militar. En la búsqueda de diferentes estímulos que permitieran promover la participación de la juventud en el servicio militar, se identificó una serie de acciones y medidas de la cual solo requiere ley la asignación. Hay otras medidas tales como convenios con centros de formación técnica para abrir posibilidades de educación superior técnica por parte de los jóvenes que hacen el servicio militar y otras más. Sin embargo, para el incremento del estímulo se requiere un acuerdo en el Congreso. Solamente mencionar que desde el año 2013, hace más de 10 años, que no se aumenta, no se revisa esta asignación. Y como podrá exponer luego Jan Suil, los números son bastante críticos respecto a esta asignación que recibe la juventud. Por tanto, en una conversación con los senadores que participaron en esta mesa, con los diputados, con el Ministerio de Hacienda y con el propio Ejército y la Dirección General de Movilización Nacional, llegamos a este resultado, a este estímulo, que es una asignación nueva, distinta, que se incorpora al conjunto de beneficios pecuniarios que tienen los soldados conscriptos, que no es tributable, que no es imponible, y que nosotros creemos que es un factor más que podría contribuir a estimular la participación de la juventud en el servicio militar, a propósito de, como mencionábamos, esta tendencia decreciente. Cuando este gobierno asumió, teníamos alrededor de 3.000 soldados conscriptos participando en las filas. Hoy día ese número ha aumentado ya aproximadamente a 6.000, sin embargo, aún los números son insuficientes y, por tanto, el objeto de este proyecto de ley es fortalecer el alistamiento operacional, es decir, la disponibilidad de soldados conscriptos para las múltiples tareas para las que hoy el Ejército y las Fuerzas Armadas son requeridas. Muchas gracias, presidente. Sí, le damos la palabra a don Jan Suil. Muchas gracias, un cordial saludo a cada uno de los senadores. Tal como planteaba Roberto recientemente, en este contexto y explicación del proyecto de ley que otorga una asignación de estímulo al servicio militar de los soldados conscriptos, tener presente que
está respaldado, ¿cierto?, con el informe financiero del presente año, el cual aborda un mayor gasto fiscal en régimen por orden de los 7.877 millones de pesos. ¿En qué consiste este proyecto de ley principalmente? En una asignación adicional, ¿cierto?, de estímulo a la que ya reciben los conscriptos actualmente, que se implementa en 2 años para los grados 32 y 31, que dependen del primer... ¿Tenemos alguna presentación que podamos imprimir? ¿No? ¿O números de postulación de conscriptos, de cómo está la situación? Podríamos ir explicando los números y las dudas que tengan, pero Eso, ok. Sí, sí. Como le comentaba, este proyecto de ley está pensado en una implementación de 2 años y consiste en un aumento de un 50% el primer año para los soldados conscriptos que están en los grados 32 y 31, para luego entrar en régimen desde el segundo año con un aumento un 25% más. Es decir, ¿Podemos hablar de números más que de porcentajes? ¿Cuáles son los montos? Por supuesto. Lo que corresponde al primer año de conscripción, estamos hablando en moneda actual de 62.688 pesos adicionales, de acuerdo a lo que está en el informe financiero. ¿Y cuál es el monto actual? 125.000 pesos. O sea, ¿cuánto sería el actual y a cuánto subiría? Perfecto. ¿Cuál es el total? Para un soldado conscripto que no tiene zona, porque esto también se le va involucrando, ¿cierto?, la asignación de zona, parte actualmente su asignación de 125.376 pesos, ¿sí? Y puede llegar con zona incluida a 344.784 pesos. En la actualidad. ¿Ah? Esto es en la actualidad. No Sí. con el proyecto. Por eso, el proyecto, o sea, sin el proyecto tenemos 125 y con el proyecto ¿a cuánto llega? Sí. 125 y por zona llega a 300. ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, claro, Ya. pero estoy asumiendo el sin zona, el base es 125, Claro. entonces la pregunta es ¿a cuánto llega con el Eso proyecto? a cerca de 190.000 pesos. Ok. En el primer año. Y en el segundo año sube 30.000 pesos, va a llegar al orden de 225.000 para la implementación de los conscriptos que están en el primer año de su inicio de esta conscripción. A los que están en el segundo año, ¿sí?, se le aumenta luego también hasta 99.000 pesos. Entonces, estas personas que parten actualmente ganando 132.000 pesos en el grado 31, van a llegar con la asignación de 99.000 a 231.000 pesos. Eso es conscriptos sin asignación de zona, ¿cierto? Con asignación de zona, los montos parten desde los 376 millones, o sea, 376.000 pesos, hasta los 396.000 pesos. ¿Y puede darnos algunos números de cómo han caído las postulaciones, cómo han ido evolucionando? Porque aquí nos acaba de aclarar usted el monto, ¿no es cierto?, del proyecto, que es el grueso del incentivo monetario que van a tener los conscriptos. Entonces, si nos puede dar números de postulaciones, de lo que se proyecta hacia futuro, también nos ayudaría a tener un panorama mejor. Sí, por supuesto. Como planteaba Roberto inicialmente, la conscripción y las postulaciones iniciales, iniciando el año 2022, ascendían a cerca de los 3.100 conscriptos, ¿sí? A la fecha ya estamos en el orden de los 6.000 conscriptos vigentes, promedio en el año, ¿sí? Desde luego había un número mayor antes inclusive de pandemia, que es justamente el número que queremos nosotros también como gobierno aumentar y llegar ahí de forma progresiva. Pero sin lugar a dudas... ¿Cuál era ese número? Teníamos el año 2018-2019 cerca de los 10.000. 10.000 era el número que ustedes aspiran a llegar entonces. Idealmente, inclusive el presupuesto se planteó con un número cercano entre los 9.500 y 10.000. Okay. Y estamos haciendo justamente distintas medidas para llegar a eso, entre ellas la asignación de estímulo de conscripto, que es la que estamos en discusión ahora. O sea, en resumen, hoy día tenemos 6.000 y parte de este proyecto de ley buscaría generar los estímulos para poder llegar a 10.000. Claro. Ese es un poco en resumen. Ok. Sí. Y este proyecto de ley tiene estos 2 artículos que son muy simples y desde luego todo el cargo fiscal en régimen va a estar reflejado en las leyes de presupuesto y actualmente, como la idea es partir, si todo resulta bien, desde luego con el apoyo de cada uno de ustedes, desde el 2025 eso se hace con cargo al Tesoro Público. Muy bien. Tiene la palabra, señor Saavedra. Sí, si es que tuviera el dato, porque hay gente que, o ciudadanos y ciudadanas, que desisten del servicio militar y la causa principal es por razones de salud, que resulta ser antagónico, por lo tanto, a lo que usted está planteando, que por los números que vi por ahí pareciera ser que eso fue aumentando exponencialmente en el tiempo. Entonces, ¿cómo se corrige eso si
si tenemos mucha gente que obtiene los certificados de salud para no efectuar el servicio militar. Disculpe, antes de dar la palabra, no sé si algún otro senador quisiera, para que podamos avanzar, hacer alguna consulta. Senador Coloma. Yo entiendo, o sea, estamos con un problema, entre comillas, y hay una línea de solución, por lo menos parcial. A mí me gustaría saber, para mí siempre es importante, ¿a qué aspiran realmente con esta medida? O sea, ¿en qué momento podríamos declararnos exitosos en el proyecto? ¿O qué tendría que pasar para que uno diga esto funcionó? ¿Cuál es el horizonte real que están buscando? Porque esta cosa siempre hay que ir evaluando. La impresión es que puede que no sea lo último, digamos, en esta materia. Muy bien. Senador Lagos, ¿quisiera consultar algo para ir avanzando? Ok, bien. Tiene la palabra Roberto. Muchas gracias. Efectivamente, luego de la última reforma del servicio militar obligatorio, si bien se mantiene como obligatorio, la ley establece una prioridad para quienes se reclutan y acuartelan de forma voluntaria. Por tanto, existen distintos tipos de eximientes, no solamente el médico, también, por ejemplo, los jóvenes que contribuyen económicamente a su familia, también pueden eximirse del servicio militar. Entonces, claramente con una asignación de 120.000 pesos para una juventud que muchas veces requiere aportar económicamente a su familia, en realidad esto no alcanza a cubrir solamente gastos, digamos, operacionales mínimos para hacer el servicio militar. Por tanto, este es uno de los factores que nosotros creemos que va a contribuir. Por otro lado, la serie de otros estímulos que hemos construido junto a esta mesa que desarrollamos junto al Ejército y senadores y diputados, creemos que, por ejemplo, abriendo posibilidades reales, concretas, efectivas de que un soldado conscripto al ingresar al servicio militar pueda optar a una carrera de educación técnica superior, también pueda generar un estímulo al servicio militar. Sin embargo, no es desconocido que desde el punto de vista de la fuerza militar disponible para el conjunto de tareas que hoy día el Estado requiere, no solamente para las tareas convencionales de la seguridad exterior, sino que también tareas de orden interno, catástrofes, etcétera. No es desconocido que estamos llegando a cifras preocupantes respecto a la fuerza disponible. Eso se vio expresado también en, por cierto, la ley de presupuestos anterior. Por tanto, la ministra ha comprometido también generar un espacio de debate profundo junto a senadores y diputados, también para revisar las modalidades actuales del servicio militar, para considerar si es que acaso es necesario revisar nuevamente la ley del servicio militar y explorar otras alternativas que permitan incrementar la fuerza disponible. Respecto a lo esperado, efectivamente, como señalaba Jan Suil, el 2018 contábamos con 9.350 soldados conscriptos acuartelados disponibles. 9.350, perdón. No, esta información es pública. Sin embargo, son varias situaciones, por lo menos la caída más drástica se experimenta durante la pandemia. Entonces, es importante también revisar el servicio militar en los términos que ha planteado la ministra para explorar distintas modalidades que permitan, como meta, retornar a este número histórico de aproximadamente entre 9.000 y 10.000 soldados conscriptos, que son los necesarios para tener una fuerza operacional óptima para cumplir con todos los requerimientos que, si bien hoy día se cumplen a cabalidad por parte de las Fuerzas Armadas, sin duda generan un esfuerzo mayor. Sí, don Jan. Muchas gracias, presidente. Solo agregar que creo que es pertinente respecto al impacto que nos plantea el senador Coloma, y también entender este proyecto en su conjunto. Desde luego, esta asignación de estímulo o como cualquier otra medida de forma independiente no va a lograr los objetivos esperados. Es un conjunto de acciones que están pensadas y planificadas, y entre ellas también es importante mencionar las que están a nivel del presupuesto establecidas para el próximo año y que nos ayudan, por ejemplo, a mejorar las condiciones también de los soldados conscriptos. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el aumento en 469 millones asociado a todos los exámenes de salud para justamente brindar toda la seguridad y certeza respecto a las posibilidades y capacidades que tienen
nuestros jóvenes de participar en dicha instancia. También se fortalece todo lo que tiene que ver con los pasajes para zonas extremas, cerca de 250 millones de pesos, que también va a posibilitar este acercamiento, ¿cierto?, pensando que están tan lejos de su familia en algún momento. Y adicional, es una campaña que se ha mantenido en el tiempo, ¿cierto?, pero vamos a ir reforzando todo lo que tiene que ver con la campaña y la difusión del servicio militar. Entonces, cada una de esas líneas nos van a ir ayudando a tener este impacto. ¿Y cuál sería el impacto? Seguir aumentando, ¿cierto?, creciendo progresivamente en estos números que partimos en 3.101 al 2022, ir avanzando y llegando a este número de los cerca de los 9.000 que estaba antes de pandemia. Muy bien. Vamos a proceder entonces a la votación. Además tenemos quórum completo. Secretaria. Presidente, la Comisión de Hacienda se pronuncia en particular respecto de todo el articulado del proyecto. Senador Lagos. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador Saavedra. A favor. Senador García. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado en particular el articulado por la unanimidad de los miembros de la comisión y despachado el Muy bien. proyecto. Aprobado y despachado. Le agradecemos a don Roberto, don Jan y don Juan Carlos por su presencia el día de hoy. Y esperamos darle celeridad a la Muchas sala. gracias, Que esté senador. muy bien. Vamos a suspender un minuto mientras llega el equipo de Hacienda para el segundo proyecto. Le damos la bienvenida a la subsecretaria. Entiendo por lo que hablo con la subsecretaria que quedamos en el artículo número 5, la última sesión. No sé si estamos aquí con los comparados. Nos traen ahora los comparados, que estamos... Son muy abultados, sí. Muchas gracias. ¿En qué página es, secretaria, el artículo 5? En las páginas, en el primer tomo, página 19. Página 19. Y entiendo que hay un nuevo... Ingresaron indicaciones. Para eso pedimos. Presidente, sí, se abrió un plazo especial la semana pasada para formular indicaciones. En ese plazo ingresaron 4 indicaciones. ¿Perdón? ¿De quiénes son las indicaciones? Hay una indicación del senador Coloma, una del senador Saavedra y 2 del Ejecutivo. Se los van a entregar les van a entregar el boletín ese de indicaciones, que es un boletín pequeñito, pero no incorporamos esas indicaciones en el comparado, senador, porque nos significaba rehacer todo el tomo. rehacer los dos, claro. Entonces, bien, la escuchamos, secretaria, para que vean dónde estamos. Y damos la palabra al Ejecutivo para que lo explique. Presidente, en la sesión anterior, después de votar un par de indicaciones que habían quedado pendientes, se decidió retomar el orden del proyecto
y abocarse a la discusión de las indicaciones recaídas en el artículo 5º, que es el que modifica la ley 19.913, que crea la UAF. Entonces, en esa sesión se discutió el tema del levantamiento del secreto bancario y se acordó la apertura de ese nuevo plazo, dentro del cual a las indicaciones que se habían formulado ya al número 2 del artículo 5º, que es el que alude al secreto bancario, se agregaron dos, una del senador Coloma y otra del Ejecutivo, que inciden en el mismo tema. Entonces, presidente, usted definirá, pero al artículo 5º, originalmente se habían presentado 6 indicaciones. En el numeral 2, que es el que contiene el tema del levantamiento del secreto bancario, se habían presentado 4. Una de ellas fue retirada ahora por el Ejecutivo porque la reemplazaron en este último plazo. Pero siguen pendientes de pronunciamiento las demás indicaciones que recaen en el literal B del numeral 2. La primera de ellas es una del senador Coloma para suprimirlo. Las otras son para reemplazar el ordinal 2, y en el caso en el último plazo, hay 2 que reemplazan el ordinal 2, una del Ejecutivo y una del senador Coloma, y una del Ejecutivo que incorpora un ordinal 3 nuevo. Bien, ¿les parece que el Ejecutivo explique las indicaciones que ingresó y después le damos la palabra al senador Coloma para que también explique su postura, porque al final todas tratan sobre el mismo tema? Entonces creo que antes de votarla sería bueno que cada uno explique lo suyo. Subsecretaria, la escuchamos. ¿Y en el comparado, entonces, en qué página es, dijo usted? Y en el comparado están en la página 19, presidente. ¿Y es la indicación número 4H la que había anteriormente? La indicación inicial, que es la del senador Coloma para suprimir el literal B del numeral 2, está en la página 18. 18, ¿ya? Si se aprobara esa indicación para suprimir, por supuesto no es necesario pronunciarse sobre las restantes. Y las demás indicaciones están en la página 19H, una del Ejecutivo que reemplaza el ordinal 2. Claro. En la misma página 19, una indicación del senador Coloma que también lo reemplaza, pero por otra norma con otro contenido. Y luego en la página 22, una indicación del Ejecutivo que incorpora un ordinal 3 nuevo. Ok. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio, saludar a todos los senadores presentes, decir que están conectados igualmente las autoridades de la CMF y de casinos de juego, de la UAF, no sé, porque justo hoy día coincidió que están en Gafilat. Hemos hablado harto de Gafilat. Bueno, ahora está sucediendo Gafilat, razón por la cual el grupo de... O sea, abandonan la pelea por Gafilat. Pero creo que es Gafilac. El grupo nacional... Ya, sí, no. No, de la UAF, Ya. Dicho eso, la indicación que nosotros presentamos al artículo en cuestión, que es la letra B, ¿no es cierto?, del artículo, la unidad de análisis financiero tendrá las siguientes atribuciones y funciones, las que podrán desarrollar y ejercer en cualquier lugar del territorio nacional, y la letra B es la que, es la que se agrega en la indicación, en particular lo que conversamos en la sesión anterior. Entonces, por eso retiramos la indicación que habíamos hecho en el momento, incorporamos una nueva para no tener que indicar artículos de una indicación que además no estaba votada. Por lo mismo se retiró la anterior y se introdujo una nueva. Y la nueva hace que el artículo en la letra B sería solicitar a cualquiera de las personas naturales o jurídicas contempladas en el artículo 3 de esta ley los antecedentes que con ocasión de la versión de una operación sospechosa previamente reportada a la unidad
o detectada por esta en el ejercicio de atribuciones resulten necesarios y conducentes para el desarrollo o completar el análisis de dicha operación y los que deban recabar de conformidad a la letra G de este artículo, las personas requeridas estarán obligadas a proporcionar. Estoy leyendo toda la letra B, senador, para poder dar contexto a la indicación. Ya. Entonces, la letra B, entonces dice, las personas requeridas estarán obligadas a proporcionar la información solicitada en los términos que se fije, aun cuando ésta se encuentre sujeta a secreto o reserva. Y ahí el segundo inciso dice, si los antecedentes a que se refiere este literal estuvieran amparados en secreto bancario, se borra la palabra o reserva, o deban requerirse a una persona no contemplada en el artículo 3 de esta ley, la solicitud deberá ser revisada previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien resolverá sin audiencia ni intervención de terceros dentro de un plazo máximo de 3 días contados desde la presentación de la misma. Este inciso lo que tiene de indicación es que se incorpora que la Corte de Apelaciones de Santiago, quien resolverá sin audiencia ni intervención de terceros dentro de un plazo máximo de 3 días contados desde la presentación de la misma, se agrega la palabra máximo. Ya. Después, corresponderá al presidente de la Corte designar una vez al año y por sorteo a 2 de sus miembros para cumplir esta labor. Si ninguno de los ministros estuviera en funciones, corresponderá otorgar la autorización al presidente de la Corte o quien subrogue. Tanto la solicitud antecedente amparado en secreto bancario, se vuelve a borrar en nuestra indicación, o reserva, que haga la unidad, como la resolución del tribunal, deberán fundarse en hechos específicos que la justifiquen, de los que se dejará expresa constancia en ambos documentos. Si la petición es rechazada, la unidad de análisis financiero podrá apelar. La apelación será conocida en cuenta y sin más trámite por la Sala de Cuentas de la mencionada Corte. Tan pronto se reciban los antecedentes, el expediente se tramitará en forma secreta y será resuelto íntegramente a la unidad fallado en el recurso. De ahí vienen adicionales. En el caso que la información a que se refiere el párrafo anterior sea necesaria para desarrollar o completar un análisis de una o más operaciones sospechosas vinculadas al crimen organizado, la unidad podrá presentar una sola solicitud al respecto. Todos los 3 incisos que acabo de leer, y en particular el segundo y el tercero de esta letra B, corresponden a aquellos casos en que se va a solicitar el alzamiento del secreto bancario a la Corte de Apelaciones. Después se agrega, excepcionalmente, la unidad podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una entidad bancaria de forma directa, sin previa autorización judicial, quedando esta obligada a proporcionarla siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas, que se refieren a las personas jurídicas, funcionarios públicos o que hubiesen sido reportados por un banco. Es decir, las 3 excepciones es que sean personas jurídicas, no naturales, que sean funcionarios públicos sobre los cuales se trata la ROS o que la ROS haya sido reportada por un banco. La facultad excepcional a que se refiere el párrafo anterior deberá ser ejercida por el director de la unidad mediante resolución secreta y previo requerimiento de la Jefatura de División de Inteligencia Financiera. El requerimiento de la jefatura y la resolución del director deberán ser fundadas. Y aquí agregamos, indicando cómo se relacionan con los delitos de su competencia, de acuerdo al inciso primero del artículo primero. Esto es... ¿Puede leer el inciso primero, el artículo primero, para saber a qué nos referimos? Porque eso Claro. fue parte de lo que debatimos, que fuese acotado solamente a crimen organizado. Por eso, ¿pueden leer ese inciso? Sí. Sí, lo que pasa es que lo que hizo la subsecretaria fue leer primero la ley vigente y empezó a leer en la página número 2, partió leyendo la 2H, en el párrafo número 3, excepcionalmente. En el fondo, leyó primero, claro, entonces dijo, Eso, sí. lo primero es la norma que existe y aquí se está alzando el secreto bancario en forma administrativa, en forma directa, sin autorización, para casos que se describen en la Constitución. El caso de funcionario público y con el tercero. Cuando la ROS, que es la reporte de operación sospechosa, provenga de un banco. Y lo que está a punto de describir, que yo le pedí que leyera, Una entidad financiera. es que Banco. la Tiene acotado, justificación, no es cualquier institución financiera. y lo que va a leer ahora es que la justificación sea explícitamente fundada para crimen organizado.
O sea que en el fondo se puede hacer esta excepcionalidad solo, Estos 3 casos, pero en un marco de crimen organizado. Ya, y donde lo que se agregó respecto de la indicación previa, que es la que se retiró y se agregó esta nueva, es que el requerimiento de la jefatura y la resolución del director deberán ser fundadas, y esto se agregó, indicando cómo se relaciona con los delitos de su competencia de acuerdo al inciso primero del artículo primero. Esto es a propósito de que solo sea para efectos de crimen organizado. Y el artículo primero es bien largo, pero dice, créase la unidad de análisis financiero con el objeto de prevenir, impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en los artículos 27 y 28 de esta ley, los delitos vinculados al crimen organizado y el artículo 8 de la ley 18.314. Pero en la práctica los otros artículos venían de antes, porque se refiere al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y lo que se agrega acá es y los delitos vinculados al crimen organizado. Ese es el inciso primero del artículo primero. Entonces queda claramente establecido que esto es solo para efectos de crimen organizado y lo que ya estaba previamente, que era lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Después dice, y deberán contener el código a través del cual la unidad identifique el reporte de operación sospechosa que justifica la solicitud, la individualización del o los titulares de la información bancaria que se solicita, la individualización de la o las entidades destinatarias de la solicitud de información, las operaciones bancarias respecto a las cuales se solicita la información y el periodo al que se refiere. El director de la unidad de análisis... Perdona que le interrumpa, pero el señor García me había pedido la palabra. No sé si es sobre este mismo tema o quiere esperar a que termine. Ok, directora. Lo a continuación, presidente, por su intermedio, también es algo que se debatió, el inciso que voy a leer ahora, a propósito de que qué pasaría, primero, que el director esté obligado a mandar siempre a la Corte todas las resoluciones, entonces, y qué pasaría si es que la Corte en su revisión aleatoria considera que se traspasó su atribución. Entonces lo que se puso fue lo siguiente: el director de la unidad de análisis financiero deberá remitir a la Corte de Apelaciones de Santiago copia de los antecedentes a los que se refiere el párrafo anterior, a efectos de que el ministro designado de conformidad al párrafo segundo pueda verificar aleatoriamente el cumplimiento de las condiciones para el ejercicio de esta facultad excepcional. En caso de que la Corte represente un incumplimiento de dichas condiciones, instruirá a la unidad de análisis financiero la eliminación de la información obtenida en ejercicio de esta facultad excepcional sin más trámite, siendo aplicable la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil en el caso de incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que corresponden. La información obtenida mediante el procedimiento a que se refiere este literal tendrá el carácter de secreta y solo podrá ser utilizada para los fines de análisis correspondientes y respecto de la o las personas y la o las entidades determinadas en la solicitud respectiva, sin perjuicio de la entrega de los antecedentes que se realiza al Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el inciso tercero de este artículo. También en su momento leímos el inciso tercero a propósito de lo que se manda al Ministerio Público. Cualquier funcionario de la unidad que tome conocimiento de algún antecedente sujeto a secreto bancario estará obligado a mantener dicho secreto de conformidad con lo establecido en el artículo 13. Su infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. En el mes de marzo cada año, la unidad deberá publicar información agregada sobre la cantidad de veces que ejerció la facultad de este literal en el año calendario precedente y la cantidad total de personas cuya información accedió, distinguiendo según si se aplicó el procedimiento del párrafo segundo, tercero o cuarto, es decir, si es el procedimiento general o el excepcional. Y en este último caso, ¿cuál fue la causal que habilitó el requerimiento directo? Es decir, si fue ROS que viene de los bancos, si es funcionario público o si es una persona jurídica. Asimismo, deberá informar el número de personas cuya información bancaria se incorporó en el análisis de un informe remitido al Ministerio Público de conformidad con lo establecido nuevamente en el artículo tercero de este artículo. Esto porque no necesariamente todos los análisis de inteligencia terminan en un caso en el Ministerio Público. Y recordar, presidente, que esto no lo dice este artículo porque no es materia de este artículo, pero cuando el caso de un informe de inteligencia termine como en el Ministerio Público y el Ministerio Público decide prosperar con la investigación penal, eso significa que
el Ministerio Público tiene que volver a solicitar el alzamiento del secreto bancario. No puede usar lo que hizo en su momento para el análisis de inteligencia la unidad de análisis financiero. Eso es respecto de esta indicación. ¿Le explico al tiro la segunda? No. Ya. Senador García. Y después senador Coloma. Lo mío es una consulta de carácter general. En 2 oportunidades la subsecretaria señaló que se eliminaba la palabra reserva. Dice secreto bancario o reserva y se elimina la expresión o reserva. Y yo quería consultar cuál es la razón de hacer eso. Gracias, presidente. Gracias, senador García. Senador Coloma. Presidente, déjeme 10 segundos. Estoy buscando un papel. A ver, yo creo que el planteamiento del Ejecutivo, desde mi perspectiva, a lo menos no soluciona para nada el inconveniente que se había planteado, por parte, por lo menos, en esta comisión, la sesión pasada. Voy a explicarlo por qué, pero antes voy a hacer una consulta a la ministra, a la subsecretaria, que creo que es importante, porque yo no lo he encontrado, por lo menos puede que esté en otra parte, que no está la definición de crimen organizado. Lo hemos buscado por aire, mar y tierra y no está definido, entonces es bien complicado cuando se intenta, digamos, generar una norma tan relevante como usted lo planteaba, en términos de levantar, digamos, normas constitucionales en función de un concepto que suena bien, pero que no está definido, y creo que la definición es absolutamente clave cuando uno toma una medida de esta naturaleza. Sin perjuicio de eso, porque eso tiene que ver con la forma de definir, digamos, la excepción, que a mi juicio no está definida. Yo, presidente, creo que esto va en una línea muy distinta de lo que yo espero, por lo menos. Porque aquí lo que está haciendo el Ejecutivo es decir, mire, el secreto bancario es muy importante, le ponen una serie de subrayas, pero va a tener excepciones respecto de 3 casos específicos. Uno respecto a la persona jurídica, otra respecto de, creo que era los funcionarios públicos, ambos no sé por cuál es el inconveniente que tenga el secreto bancario. Y la tercera excepción es la regla general. Entonces, eso es lo que no puedo entenderlo. O sea, yo entregué los antecedentes del arroz del último periodo, digamos, lo entregué acá, lo puedo volver a hacer. Son más de 7.800 dentro de un año. Entonces, usted dice, mire, el secreto bancario va a funcionar para todo el mundo, menos estos 3, que son justo, la tercera particularmente, justo es la regla general, porque casi no va a haber a nadie que le va a levantar el secreto bancario que no esté por una advertencia de un banco. Entonces, yo no encuentro realmente que no tiene ni una consistencia la norma, darle la norma excepcional a una regla que va a ser general. Entonces, eso es lo que pasa, no tiene ni un sentido, pero justamente la UAF va a funcionar en base a eso. Entonces usted dice, por eso no creo para nada en eso, presidente, con todo respeto. Yo lo que planteé y presenté una indicación en donde lo que básicamente lo que se hacía se hacían 2 cosas básicas, digamos. Primero, ya que si la UAF tiene alguna sospecha de alguna acción bancaria o de una persona o de quien sea, y se necesita el levantamiento para este efecto en un plazo máximo de 3 días, se le plantea al tribunal, a la justicia, a la Corte de Apelaciones. Dejó claro, presidente, que según nos dijo el director de la UAF, el plazo actual promedio es de 24 horas, pero está bien, puede que de repente alguien me pueda decir, si ese es el problema, yo aún, le prometo, no puedo entender el problema que se instala, a partir de lo cual los jueces hoy día se demoran 24 horas en dar un alzamiento bancario si la UAF lo plantea en estos términos. Y lo que se quiere hacer es bypassear esa autorización. Entonces, no lo puedo entender. Quizás requiere un esfuerzo adicional, sí, requiere justificar, pero no creo que eso es una mínima garantía respecto al Estado de Derecho, de por qué se va a hacer una excepción respecto a una garantía constitucional. Entonces no puedo entender la solución, con la más empeño que le he puesto para poder hacerlo. Entonces lo que nosotros hacemos es proponer un plazo máximo de 3 días, y en caso
que sea necesario desarrollar un análisis que se pueda, en una solicitud, pedir para varias personas, que lo que nos corresponde, me parece razonable, digamos, que uno diga, mire señor, don Pedro Pérez Mandujano, digamos, tiene una operación, pero fíjese que además este caballero está emparentado con Manuel Pérez y con José Mandujano, entonces ya que tengamos sospechas respecto de esto, permítanos el alzamiento respecto del resto, digamos, sin justificar pormenorizadamente cada uno de ellos. Y es la esencia, lo otro, digamos, son básicamente tener un control judicial ex ante. Lo que nos pone el gobierno es que no haya control ex ante, sino que después se haga aleatoriamente, ex post, accedía a la información, o sea, generado el efecto. Y creo que eso no tiene de verdad un sentido importante, digamos. Entonces, le insisto, 7.650 reportes, perdón, me equivoqué, entre enero y julio del 2024, no en el año, porque probablemente a esta altura debemos ir ya unos 10.000 o 12.000. Si uno hace un promedio, estoy haciendo un promedio, digamos, y de los cuales el indicio de lavado de activos, financiamiento, 1.064. Entonces, a mí me pasa, presidente, que esta es la misma indicación de lo que vimos la semana pasada, para ser franco. No hubo ninguna innovación, ni una capacidad también de tratar de buscar un acuerdo. Ahora, una vez el acuerdo no se da, nomás, tampoco voy a hacer en eso, digamos, no exigir algo innecesario. Entonces, yo por lo menos creo que esto es un retroceso y creo que eso es una forma de generalizar una norma que debería ser completamente excepcional y que hasta ahora no ha generado ni un problema a la UAF, ninguno, y lo quiero subrayar. Senador Lago. Sí, bien breve. Primero, yo trato de entender al senador Coloma, pero no, yo sé que trata de hacer un esfuerzo en esta materia, pero el Ejecutivo ha venido con algo acá que es más acotado, que es más específico, ¿ya? Es que lo que pasa es que lo que el senador Coloma, por su intermedio, señala que es la regla general producto del número de solicitudes que se elevan o ¿cómo se llaman?, de ROS que hay, de 7.000 y tanto, en un marco gigantesco de operaciones. O sea, estamos hablando de que tampoco es la mayoría de los casos. Es porque ocurre que el sistema, para que funcione y para hacer frente entonces al narcotráfico, al crimen organizado, etcétera, uno tiene que tener acceso a esta información, y por eso es que nosotros somos la excepción en el mundo liberal, democracias liberales, con separación de poderes, etcétera. Somos una minoría tratando de explicar este tema, porque le han tratado de dar la vuelta y terminan dándose cuenta que al final la excepción es la regla general, porque la regla general es que hay que investigar más a fondo las cosas, ¿ya? Y por último tengo un tema muy menor, pero que no lo voy a dejar pasar, que él habla de ser un mandujano. Yo no sé si hay una mirada así oblicua, digamos, crítica, porque había una corriente al interior del Partido Socialista que se llama el PS Mandujano. ¿No? ¿Ah? Bueno, que en paz descanse ser un mandujano. Voy a cambiar, fundador del Partido Socialista, PS Mandujano. Voy a cambiarlo por Lago, entonces. Yeah. Bien, no sé si... Yo también quiero hacer una reflexión más profunda, pero si quiere usted responda primero y después yo hacer una reflexión más profunda del tema. Presidente, por su intermedio. A ver, la definición de... lo de secreto de reserva le voy a pedir, si le parece, a Consuelo, nuestra coordinadora legislativa, que lo explique, porque es un tema bastante específico y soy solo economista, así que prefiero que lo explique ella. Respecto de la definición de crimen organizado, hay dos elementos en la definición. Primero, en el mensaje se entrega una definición para la historia de la ley, que es el conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delito y lucrar. Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales y se pueden entremezclar distintos niveles de organización. Adicionalmente, por supuesto, esto no está solo en el mensaje, en el artículo 1 se enumeran los delitos de competencia del subsistema de inteligencia económica. Dentro de eso están los mencionados en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley 21.595, que sean o no considerados como delitos económicos por la ley, los previstos en el título 5 y en el párrafo 10º del título 6 del libro 2 del Código Penal, los previstos en el título 2 de la ley 17.798 sobre el control de armas, los previstos en la 20.000 y los previstos en la ley 18.1314.
que podemos ir, si quieren, ir viendo cada una de esas leyes, pero en general en general todo lo que se ha venido discutiendo a propósito de la agenda de seguridad. Y respecto del tema acotado o no de la norma de excepción, nosotros sí queremos señalar que hemos buscado cómo llegar a acuerdo, porque lo que venía del proyecto de ley original del Ejecutivo, lo que no traía era el ir a tribunales como norma general. De hecho, nosotros lo habíamos sacado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto lo que señala el senador Coloma, presidente, por su intermedio, de que la UAF hoy día no ha tenido problemas en los casos que lo ha solicitado, que han sido pocos, quizás han sido pocos por lo mismo, porque por un lado sabe que tiene que, digamos, ir a este trámite y por otro lado no está operando como inteligencia como aquí se está poniendo. Y yo creo que ese es el punto de fondo. No es lo que pasó antes, sino lo que queremos que pase con este proyecto de ley. Cuando le ampliamos el objeto a la UAF. Hoy día la UAF está circunscrita al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Y a futuro, lo que estamos ampliando, bueno, leí una larga cantidad de delitos que son parte de este crimen organizado que no están en el espectro hoy día de la UAF. Y por lo mismo, su investigación requiere de una debida diligencia mayor. Y aquí también se ha mencionado varias veces que la información de las cuentas bancarias no desaparece. Efectivamente no desaparece mi cartola, pero sí desaparece el dinero. Eso quiero yo dejar en constancia. Aquí lo que estamos buscando es la ruta del dinero. Y si en el espacio de tiempo resulta que podemos después saber todas las cartolas de lo que hubo ahí, pero ya no están los recursos. Y lo que queremos atacar justamente es los dineros que financian el crimen organizado. Y creo que eso hace una gran diferencia. Ahora, sí sentimos que una norma de excepción, me acompaña, como le dije, él está en Gafilat, el director de la UAF, y puede dar cifras. Pero lo que se habló en relación a las ROS que vienen de los bancos, efectivamente la gran mayoría de las ROS, de los reportes de operaciones sospechosas, vienen de los bancos. El 70% de las que se reportan a la unidad de análisis financiero. Pero no significa que ese 70% se transforme en un informe de inteligencia, porque varias de esas ROS se aclaran muy fácilmente y no constituyen un informe de inteligencia, y lo que por lo menos señaló el director, pero por su intermedio él lo puede volver a precisar, de ese 70% en torno al 10% se transforma en un informe de inteligencia. Puede ser que con el crimen organizado ese 10 termine siendo más, pero lo importante es que lleguemos rápido. Si le parece, Consuelo puede contestar. Y por lo mismo, y respecto también del afán de llegar a acuerdo, retiramos la indicación que había antes e incorporamos una nueva para poder volver a indicar que el informe y la resolución que haga y dicte el director de la UAF sea indicando cuál es el delito específico al cual se refiere en el artículo 1 de crimen organizado. Segundo, que haya un control ex post de parte de la Corte de Apelaciones, eso no venía en la indicación original, que ese reporte, esa revisión ex post se haga de manera aleatoria, y que si se considera de que hubo se escapó de sus atribuciones el director de la UAF, aquí están los delitos a los cuales incluso en términos penales estaría siendo sometido. Entonces, sí me parece que había un ánimo en la búsqueda de llegar a acuerdo, pero nos parece del todo relevante en el ámbito de controlar y buscar o tener mejores herramientas para combatir el crimen organizado, que en este caso no da lo mismo el que estemos los días que a veces pueden ser días muy preciosos a la hora de buscar el dinero que está financiando el crimen organizado. Consuelo. Gracias, subsecretario. Por su intermedio, presidente, para responder la pregunta del senador García, hay que recordar que la UAF en su integridad pasa a formar parte del subsistema, además de las unidades de inteligencia que se crean en aduanas y en servicio de impuestos internos. Entonces, por esa lógica, también se genera un estatuto común en los primeros artículos que ya votamos, aplicable a todos los integrantes del subsistema, que en el caso de la UAF es aplicable a toda la unidad de análisis financiero. Y a ese respecto, en lo ya aprobado, si no me equivoco, el inciso 7º del artículo 1, en la página 9 creo que está de su comparado,
señala que ya en caso de que la información intercambiada o requerida sea reservada o secreta, mantendrá dicho carácter sin perjuicio de su comunicación. Entonces, lo que ya aprobamos, y esto es una modificación por consistencia, digamos, es que por regla general los integrantes del subsistema tendrán acceso a información reservada o secreta, salvo el secreto bancario. Por eso no sé, porque la alusión al secreto bancario requiere siempre ese calificativo, secreto bancario. Entonces, esa es la regla general para el subsistema, y luego para el secreto bancario está la regulación específica, y por tanto este artículo que leyó la subsecretaria refiere específicamente al secreto bancario. Gracias. Última pregunta, presidente. Sí, Lo crimen organizado, al final, ¿está la definición? Bueno, yo lo sigo sin encontrarla. Subsecretaria y Consuelo, eventualmente, si quieren. Sí, presidente, lo que pasa es que hay una definición en el mensaje, pero después eso se lleva en el artículo primero cuando se da cuenta de cada uno de los delitos que están incorporados en distintas leyes, que son parte de lo que estaría hoy día, le ampliaría de alguna forma las atribuciones de los informes de inteligencia a la UAF. Señor Coloma. Pero, presidente, ¿se da cuenta? No está definido el crimen organizado, que es la clave respecto al cual, porque lo oí usted le da importancia a eso, efectivamente. Totalmente. Pero no está definido. Entonces, esta es una norma que se plantea en función de una situación que no se define. Para uno podrá ser crimen organizado una cosa, para otro, si no hay una definición. Uno sabe... No, yo creo que lo que plantea, y ahí obviamente le damos la palabra. Bienvenido, señor Insulza, por lo pronto. Y qué bueno verlo aquí, saludable, acompañándonos. Más o menos, pero bueno, pues se le ve bien encaminado, así que nos alegra tenerlo aquí presente. ¿Ah? No, la consulta del senador Coloma, subsecretaria, y a todo su equipo, creo que es relevante no solamente por este proyecto, porque si la UAF, y ahí tal vez el mismo director de la UAF podría hacer uso de la palabra, que tal vez tenga más experiencia. Si la UAF hoy día se le va a dar un carácter de que no solamente va a perseguir el lavado activo y el terrorismo, sino que en este proyecto de ley se le amplían sus facultades al crimen organizado, creo que la pregunta es bastante más gruesa que incluso sobre este artículo. Es como cuál es el marco de acción de la UAF, porque por lo mismo aquí se está citando el artículo número 1 y nos está poniendo la palabra suelta. Subsecretaria, y después le damos la palabra al director de la UAF por si quiere, aunque está un poco lejos, pero lo vemos ahí atento. Presidente, por su intermedio, lo que nosotros hicimos en el proyecto de ley, para precisar, para que no quede ambiguo solo una definición, sino que se da cuenta en el artículo primero, donde dice sobre la actividad económica relacionada con los siguientes delitos, y se hace un listado de los delitos para llevarlo a las leyes específicas donde están estos delitos, justamente para dar más certeza jurídica, si uno quiere, a dónde se le amplían las atribuciones a la UAF. Y por eso dice los siguientes delitos. Letra A, los mencionados en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la ley 21.595, los previstos en los títulos quinto y párrafo 10 del sexto del Código Penal, y así está el tema de control de armas, la 17.798, los previstos en la ley 20.000, los previstos en la ley 18.314. Entonces se hace preciso respecto de eso. Sin perjuicio a aquello, si le parece, le puedo dar la palabra al asesor de la jurídico legislativo del Ministerio del Interior para que precise, y por supuesto si el director de la UAF quiere complementar también. Lo escuchamos. Rafael, que me tocó compartir en la Comisión de Seguridad un tiempo con él. Gracias, presidente, por su intermedio. Respecto de la criminalidad organizada, efectivamente hay, como bien decía la subsecretaria, ya desde el mensaje y del artículo primero se enumeran cuáles son los delitos, pero además la criminalidad organizada está descrita en los artículos 292 y 293 del Código Penal, que son las asociaciones delictivas y las asociaciones criminales, que son aquellos grupos de 2 o más personas, o sea, de 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo que se dedican a cometer delitos o a cometer crímenes. Y así están descritos en nuestra legislación desde la dictación de la ley 21.577, y eso es un delito. Y eso está considerado en el artículo 1, donde dice los previstos en el título quinto y el párrafo 10 del título sexto del libro segundo del Código Penal. Entonces, dentro del ámbito de la ley de inteligencia económica están incluidos los delitos del 292 y 293 del Código Penal, que son lo que se conoce menos técnicamente como crimen organizado. A eso se podría incorporar también que en la ley 21.595, que es la que crea los delitos económicos,
existen aquellos delitos que son cometidos por empresas. Y eso es interesante también porque ya en esa normativa se deja de hablar de personas jurídicas y se habla de empresas en algunas circunstancias, y también en esa ley, la de delitos económicos, se habla de grupos o actividades en grupo, que son aquellas que son cometidas, por ejemplo, mediante una empresa, que también son consideradas dentro de esta normativa como delitos grupales o de organizacionales. Y en ese sentido también el que en el artículo 1 se mencionen los 1, 2, 3 y 4 de la ley 21.535 hace incorporados todos los delitos de empresa que están descritos en esa ley, que son muchos. No voy a aburrir a la comisión con el largo listado que esa ley contiene. Primera, segunda, tercera y categoría incluye los delitos funcionarios, los delitos económicos, y en el artículo 4, solo para que lo sepan, están incorporados el delito de lavado de activos como delito económico, que adicionalmente tienen definición legal, tanto el de lavado de activos como el de financiamiento del terrorismo. Muy bien. Pero, presidente, que ahí sí que me enredé mucho más que antes. Lo escuchamos, Si quiere decir que son todo este listado y habla de los delitos de partida, no está definido crimen organizado, pues, sí, a menos que usted diga que es lo mismo que esa asociación ilícita. Entonces, ¿para qué creamos si se me hace esa referencia al Código Penal? No tiene nada que ver. Yo entendía, crimen organizado es una figura que uno entiende por el vocablo más relevante, porque por algún tema que de alguna manera le damos normas especiales respecto de la asociación ilícita. Segundo, hay delitos como los delitos funcionarios, vinculados en este listado, si lo entendí, digamos. O sea, alguien comete un delito funcionario, ¿eso lo entendía usted? Eso es lo que estoy tratando, pues. Delito funcionario, eso es lo que me dijo usted, pues. Eso es lo que dijo, si eso lo estoy... o sea, un delito que comete un delito funcionario, ¿se entiende que está cometiendo, es parte de un crimen organizado? El que es detenido por la ley de armas, que puede ser quiere decir que eso es parte automáticamente de un crimen organizado. Crimen organizado para mí es otro concepto, digamos, es algo que tenemos que enfrentar con una nueva visión. No puede desprenderse de un catálogo amplio de delitos, porque son cientos de delitos los que están involucrados aquí, muchos de los cuales son delitos y son graves, pero no son crimen organizado, que es lo que yo entiendo, amerita que haya una norma excepcional, porque todo esto se basa en normas excepcionales para combatirlo, no delitos que están en todo tipo de legislación vinculada. Entonces yo creo que esto es lo que me preocupa más aún respecto de si alguien dice voy a levantar el secreto, porque estamos hablando del secreto, todo esto, ni siquiera respecto de que esto porque puede ser crimen organizado, pero cometió un delito funcionario. No, me queda... Bien, le damos la palabra brevemente al director de la UAF, que lo tenemos esperando hace rato, y después al Ejecutivo para que aclare la consulta del senador Colomá. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los integrantes de la comisión, a todos los asistentes. Muy brevemente, recordar que efectivamente estamos acá representando a Chile en la reunión anual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en que en sus principales objetivos, en sus principales contenidos de esta reunión está justamente el tema de cómo mejorar los sistemas en tanto su capacidad de recuperación de activos para atestarle los golpes necesarios y debilitar la estructura de las organizaciones criminales. Es uno de los objetivos principales que se están persiguiendo a nivel de los estándares internacionales. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que es el sistema antilavado activo contra el financiamiento del terrorismo por su intermedio, presidente, justamente lo que se persigue y es lo que se está buscando también conciliar con esta nueva institucionalidad, tiene que ver con la persecución de los delitos de carácter grave. Y efectivamente en eso no responde solamente una definición que tenga que ver con una suerte de esfuerzo para poder sistematizar ese concepto, sino que también con el resultado de la aplicación de instrumentos que a nivel internacional estamos llamados a hacer. He mencionado en algunas de las sesiones anteriores lo que representa para Chile los compromisos adquiridos a partir del último proceso de evaluación a los cuales nos sometió Gafilat, y en ese sentido uno de los instrumentos principales tiene que ver con las evaluaciones nacionales de riesgo. Y en ese sentido destacar que, de acuerdo a los documentos que hemos aprobado a principios de este año, presidente, el crimen organizado efectivamente y todos los delitos que forman parte del catálogo que ha dado a conocer el asesor del Ministerio del Interior, efectivamente son los que resaltan en base a las estadísticas y al análisis que hacemos en conjunto con todos quienes intervienen en el sistema.
Eso es parte de la criminalidad grave. Entonces, solamente yo quisiera resaltar, porque creo que efectivamente no hemos tenido la capacidad por su intermedio de explicar qué es lo que está detrás de esto, que lo que ya mencionó la subsecretaria, el objetivo central de la propuesta original del proyecto de ley está avanzar hacia el estándar internacional, y para poder ser eficiente en la detección y en la recuperación de esos activos que obtienen de manera ilícita las organizaciones criminales, se requiere oportunidad. No se requiere solamente identificar el origen ilícito de los recursos, sino poder tomar las medidas oportunamente para poder hacerlo. Y es por eso, esa es la gran explicación de que en todos los marcos legales que hemos analizado, y por eso hemos estado quedándonos atrás, todos los países cuentan con esta facultad. No es casualidad que los países hayan levantado en este análisis de ponderación entre el principio de protección a la privacidad y las herramientas necesarias para poder combatir criminalidad organizada, se han ido incorporando estas herramientas para las instituciones que están a cargo de la función de inteligencia financiera. Entonces, básicamente eso es, presidente, por su intermedio, lo que estamos buscando, y esa es la gran diferencia con el sistema actual. Hoy en día, para lo que es el mandato de la Unidad de Análisis Financiero, que es muy distinto a lo que tenemos, como reconocemos como mandato a nivel global, de acuerdo a los estándares internacionales, es probablemente suficiente, por eso el Poder Judicial así también lo ha establecido, ya lo hemos mencionado varias veces, pero con el desafío de combatir crimen organizado y poder ser eficientes en la recuperación de activos en forma oportuna desde las organizaciones criminales, se requiere esta otra facultad. Y en la idea de poder avanzar en los acuerdos necesarios es que efectivamente hemos diseñado o se ha propuesto esta alternativa con una regla especial, con casos excepcionales desde el punto de vista, entendiendo por excepción la necesidad de autorización judicial previa. Pero evidentemente el objetivo, presidente, y a todos los integrantes de la comisión, esto requiere un cambio fundamental atendido al desafío que estamos enfrentando actualmente. Muy bien, subsecretaria, y eventualmente no sé si Rafael quisiera, ¿sí? Rafael. Aquello que se considera como delito es aquellos delitos de empresa. Lo que dice, por ejemplo, el artículo 2 de la Ley de Delitos Económicos es que serán delitos económicos de segunda categoría aquellos delitos que están previstos en las disposiciones que a continuación se indican, entre las cuales no están los delitos funcionarios de los funcionarios, sino que son los delitos funcionarios en donde hay empresas involucradas. Por ejemplo, el 250, que es el soborno, que es lo que el privado comete respecto del público, cuando fueron perpetrados en ejercicio, cargo, función o posición en una empresa. O sea, lo que yo quería hacer referencia es que el artículo 1 de la Ley de Inteligencia Económica hace referencia a esos delitos económicos. Bien. Yo quisiera hacer una reflexión, no sé si el senador Coloma quiere hacer una consulta más, pero yo quisiera hacer una reflexión. Llevamos bastante tiempo discutiendo este tema. Yo la verdad que, y he sido de los que, por lo menos, primero hacer una discusión general y distinción de lo que yo por lo menos considero como algo muy valioso y que el senador Coloma ha luchado con mucha fuerza, no solamente en este último tiempo, sino que por años, que es la defensa del secreto bancario como un derecho de las personas. Y yo creo que ha sido, sobre todo la discusión que tuvimos previa de la ley de cumplimiento tributario, para mí por lo menos creo que esa preocupación fue muy valiosa y logramos un esquema institucional que yo creo que le da garantía a los ciudadanos en ese marco. Y quiero distinguirlo de lo que es el secreto bancario para fines tributarios de lo que es el secreto bancario para fines de crimen organizado. Y ahí probablemente tengo una diferencia con el señor Coloma, que es básicamente que creo que es muy necesario hoy día dar más atribuciones a la institucionalidad para perseguir el crimen organizado. Y esto porque además, independiente de que somos la excepción a nivel internacional en temas tributarios, que ya lo hemos conversado, pero yo creo que esa excepción de Chile es un valor. A mí no siempre cuando somos excepción significa que sea malo. O sea, como que aquí a veces se asume de que porque somos distintos es malo. Yo creo que Chile en muchas cosas puede ser y tiene derecho, por su soberanía, a ser distinto. Y por lo tanto, creo que en el tema tributario que seamos muy celosos en el secreto bancario me parece un atributo y una virtud de Chile, más que un problema, por mucho de que otros países del mundo en materia tributaria tengan el secreto bancario bastante más laxo que nosotros en materia tributaria. Y donde sí tengo una diferencia con lo que se ha planteado es que yo creo que en el crimen organizado nos estamos quedando atrás. Me tocó presidir la Comisión de Seguridad el año pasado y me tocó ver la cantidad de empresas multinacionales que están operando simplemente en nuestro país y a nivel latinoamericano con una fuerza brutal.
En mi región de la Araucanía que represento, he visto cómo también el crimen organizado, el tráfico de droga, el terrorismo, se ha transformado en un negocio. O sea, en su minuto, no hay que olvidarse que hace poco, un tiempo atrás, votaron en contra algunos colegas del proyecto del robo de madera. Por suerte, ese proyecto del robo de madera, que era parte del crimen organizado, se aprobó y hoy día, según la misma ministra de Interior, Carolina Toá, ha sido una tremenda herramienta para desbaratar un negocio que entiendo que era como de 30 millones de dólares al año. O sea, un negocio importante. Cuando tú tienes empresas que reclutan o generan utilidades por 30 millones de dólares, lo que pueden hacer es infinito. Entonces, yo lo primero es decir que yo sí hago una distinción de lo laxo que puedo ser o no como legislador en términos tributarios, de lo que tiene que ver con la inteligencia económica, inteligencia contra el crimen organizado. Entonces, en ese marco, que es el del crimen organizado, que es el del lavado de activos, que es la lucha contra el terrorismo, creo y he llegado al convencimiento personal de que es positivo que demos más atribuciones a la institucionalidad. Ahora, como eso no puede ser incondicional, de las preocupaciones que he tenido con el Ejecutivo que he planteado en las últimas sesiones, porque no es la primera que tenemos idea, la primera preocupación que yo tenía era que hubiese un contrapeso. O sea, no puede ser, y lo hemos visto que cuando le entregamos mucho poder a una sola persona o una sola institucionalidad, es complejo porque eventualmente ese poder se puede extralimitar y eventualmente no tener contrapeso. Por lo tanto, la redacción de la indicación que finalmente se ha ingresado, que permite a la justicia, particularmente a la Corte de Apelaciones, hacer primero la obligación de que todos los casos de levantamiento de secreto bancario tengan que ser remitidos a la Corte de Apelaciones, la justificación. Que esa justificación tenga que decir que efectivamente se levantó porque el crimen organizado y los delitos que aquí se han esbozado. Tercero, que se tengan que revisar ex post. Y ahí tal vez, subsecretaria, me encantaría, no sé si estará a disposición del Ejecutivo, hacer una modificación a la indicación que ponga que al menos esa revisión aleatoria sea superior, por ejemplo, al 20%. O sea que en el fondo lo que no puede ocurrir es que la revisión ex post sea de un 1%, porque si no, no es revisión ex post. O sea, en el fondo, si a mí me van a decir, hará una revisión aleatoria, yo aleatoriamente puedo elegir uno de cada 1000 casos y por lo tanto la justicia eventualmente no tendrá que revisar nada. Si es que yo le quiero dar celeridad a la UAF para que avance, yo igual quiero tener un contrapeso ex post de que efectivamente se realice en forma aleatoria. No sé si el número es 10%, si es 20%, pero en el fondo me gustaría que hubiese un número que obligue a la Corte de Apelaciones a hacer un trabajo serio. Porque en el fondo si dejamos simplemente aleatorio y ese aleatorio consiste en hacer una de cada 1000 o una de cada 1.000.000, en la práctica no tendría ninguna obligación. Segundo, que me parece bien importante, es que, y aquí tal vez sí tengo una diferencia más sustantiva con el senador Coloma en su visión, es que lo que estamos ampliando el secreto bancario no es del cero a la regla general, como dice, y él tiene razón de que, yo creo que aquí se explicó mal cuando se dijo que esta es la excepción. Porque lo que estamos haciendo es para la regla general. O sea, en eso yo estoy de acuerdo con el señor Coloma. Aquí, cuando se dice lo normal es que va a pasar por la Corte de Apelaciones y la excepción es mentira, porque lo estamos viendo en la gran mayoría es que es la norma general. Lo que sí discrepo del señor Coloma es que hoy día ya existe el levantamiento de secreto bancario en norma general para un banco particular. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo con este proyecto de ley es permitir el alzamiento del secreto bancario para el otro banco de ese mismo sujeto. O sea, la única modificación sustantiva en el plano del secreto bancario que estamos introduciendo en esta ley es que para todas esas ROS que ya hoy día tienen el levantamiento del secreto bancario, que es una legislación que se hizo mucho antes que nosotros estuviéramos acá y que ya hoy día opera, le estamos diciendo a la UAF, ¿sabe qué más? Si usted encontró y ya levantó el secreto bancario porque la ley se lo permite, le permite que usted vaya a buscarle ese mismo RUT en otros bancos, que eso hoy día no lo puede hacer. Entonces, de alguna forma, si uno tuviera que ponerle número, uno diría, mire, estamos pasando de, hoy día la norma general es que, no sé, 50% de los casos pasan por ahí, vamos a poder subir al 70% o a esas mismas personas le vamos a poder llegar a más información. Por lo tanto, yo, habiéndolo acotado al crimen organizado, sabiendo que la UAF va a tener este nuevo rol, que, insisto, es sumarle al crimen organizado dentro de su rol, de sus funciones, que nos va a permitir tener más agilidad para la ruta del dinero. Yo no creo que, sinceramente, esto sea algo trivial. Yo creo que efectivamente la rapidez es importante y a mí más que las 24 horas o 48 horas, me imagino que esto va a permitir también avanzar en sistemas informáticos más sofisticados. Porque en el fondo, yo lo que leo entre líneas es que en el fondo lo que quiere la UAF es poder avanzar con más agilidad en cruzar datos, en poder investigar, en poder ver patrones, porque me imagino por el volumen y dado la cantidad de funcionarios nuevos, que no son tantos, porque la verdad que la UAF no es que crezcan
en cantidad de personas brutalmente. Yo me imagino que aquí la inteligencia artificial y lo que va a tener que ver con la tecnología va a jugar un rol bien importante. Entonces, más allá de las 48 o 24 horas, lo que me imagino que va a permitir este procedimiento es más expedito, es más el análisis de datos más sistemático. Eso es lo que estoy leyendo entre líneas de lo que realmente le preocupa a la UAF. ¿Y por qué? Porque si no tendría razón el Coloma. ¿Por qué? Si ya tengo cada 3 días o cada 48 horas, ¿por qué me están levantando eso? Sobre todo si va a tener un chequeo expuesto. Por lo tanto, no es que la UAF va a poder hacer lo que quiera, no es que va a poder hacer pesca milagrosa, porque si hace pesca milagrosa, finalmente lo que va a ocurrir es que esa pesca milagrosa, si es mal utilizada, van a tener sanciones, y sanciones claras. Más aún, esto no sirve para procesos penales. O sea, en el fondo, a diferencia de lo que hicimos con impuesto interno, que sí sirve para un tipo de procedimiento de persecución y por infracción de impuestos, delitos tributarios, en este caso aquí no se puede utilizar ninguna de esta información en ningún procedimiento penal, ni tributario, ninguno de los dos. Es solamente para tener una inteligencia real. Entonces, yo en ese marco, si es que el Ejecutivo estuviese disponible a ponerle un número de cuánto es lo aleatorio, para que no sea simplemente una frase bonita que suena bien, y que efectivamente tenga una obligación la Corte de Apelaciones de revisar y ser una contrapartida eficiente a la UAF, yo estaría en disposiciones de apoyar esa indicación como viene. Eso, subsecretario. Señor Coloma. Presidente, estamos ya, porque se va a votar y me parece bien, si esta cosa hay un límite para las discusiones. Yo quiero certificar que a medida que uno va conociendo el proyecto, o esta parte del proyecto, más me preocupa, digamos, la forma que el gobierno lo ha planteado. Primero, yo quiero dejar claro que respecto de un conjunto de excepciones que se plantean en función de reglas que va a tener la subsistencia de inteligencia económica para efectos que digan relación, o sea, nuevas facultades en el fondo para generar la prevención y alerta sobre el crimen organizado y que no esté definido el crimen organizado, lo encuentro súper complejo. Y más aún que la definición sea a partir de un conjunto de delitos, los mencionados 21.595, los previstos en el párrafo 10 del título sexto del libro penal, los previstos en la ley 17.798 sobre armas. O sea, si alguien que no tiene quito un arma es parte de un crimen organizado, yo no había entendido eso. Yo entendía que el crimen organizado era una organización. Bueno, es que eso es lo que no dice la ley. Se fija, esa es mi inquietud, que no dice eso, que es lo que uno le ameritaría si uno quiere combatirlo y no generar un tema como que voluntarista, en el sentido que vamos a combatir, pero no establecemos el marco respecto a lo cual uno cree que es crimen organizado. Eso me preocupa profundamente. Segundo, me preocupa que en base a eso se establezca una excepción o una garantía constitucional respecto de la reserva de determinados datos que se han parado y que hasta ahora ha funcionado de buena manera la UAF. Yo voy a insistir hasta el último día, de 24 horas de demora para una información de ese tipo, estableciendo en cambio que va a haber un suprapoder, digamos, en virtud de la cual alguien que pueda tener una sospecha por crimen organizado, insisto, alguien que puede tener un arma no inscrita para efecto de entender lo que puede ser un ciudadano común y corriente que no ha estado vinculado en ningún crimen, va a tener facultad claro, y la regla general es que todo aquel que está requerido una información bancaria pueda extender ese alzamiento a todo el resto. Son 26 instituciones bancarias, de 1 a 26 automáticamente. Cuando el único requisito que hoy día lo que requiere, el único requisito son 24 horas. Entonces creo que eso es un debilitamiento muy complejo de la institución que se quiere generar. Y creo que esto, de verdad, yo con la mejor intención, porque aquí no juguemos intenciones, yo fui parte y fui convocante de un acuerdo en materia de seguridad que establecía cosas bastante más audaces, por así decir, y que lo vimos, que eran 31 proyectos, vamos 25 acostados, con cosas que son difíciles y complejas, pero que hemos dado la cara con el Ministerio de Seguridad, ya que estamos hablando en términos más vigentes. O sea, que no pongamos en duda quiénes están a favor o no de este tema. Pero yo creo que la clave es hacer las cosas bien, porque después vienen los problemas y después decimos ¿por qué no se garantizó? ¿Por qué una filtración? ¿Por qué se amplió indebidamente esta facultad? Entonces yo, en la búsqueda de hacer las cosas bien, porque me parece que es en parte de mi deber, y podemos entenderlo si nadie es dueño de lo que está bien o mal, yo lo que yo creo que esté bien, yo creo que esto es un retroceso en materia de garantía de la persona y no está contribuyendo a la forma de definir el crimen organizado a un marco adecuado para poder enfrentar de buena manera una tarea que es urgente
dentro de Chile. He dicho, presidente, para efecto simplemente dejar constancia y no argumentar todo al momento de voto. Senador Insulza. Muchas gracias. Yo, de lo que he escuchado, ¿no? Porque me llamó la atención que el asesor jurídico señala que esta ley para sancionar a las empresas que cometen delitos. Es así, ¿no? Porque no todas las empresas que cometen delitos son crimen organizado. Tienen que ser organizadas para cometer delitos. Por lo tanto, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Yo estoy de acuerdo con que hay una ley para esto, que se pueda levantar el secreto bancario en caso necesario, en los casos que se indique ahí, pero no creo que usar el término crimen organizado es un poco, enreda un poco en esto, que en este caso más porque se entiende, y lo tiene razón el senador Coloma, el crimen organizado es una definición del crimen organizado, es organizacional, o sea, es una organización creada para cometer delitos, exacto. Pero un banco puede cometer un delito y no haber sido organizado para eso, organizado para realizar una actividad bancaria perfectamente normal. Entonces, yo creo que sí, las empresas o determinadas empresas pueden ser sancionadas por cometer determinados delitos, lo cual no significa que sean una organización criminal organizada. No sé, entonces a lo mejor si sacamos el tema de crimen organizado del ruedo, digamos, podemos entenderlo respecto del proyecto. Porque si la intención es poner el término crimen organizado aquí para conseguir que se apruebe, eso es un poco más complicado, porque yo creo que realmente una empresa, no todas las empresas que delinquen pueden ser calificadas de crimen organizado. Senador García, gracias, senador Insulza. A ver, presidente, a mí me parece que el senador Coloma ha puesto una preocupación sobre la mesa que yo la comparto, y es la definición de crimen organizado, porque lo que hace la indicación del Ejecutivo es que concede esta facultad especial a la unidad de análisis financiero cuando sea necesario para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas vinculadas al crimen organizado. Yo pensaba, probablemente igual que el senador Coloma, que nuestro sistema jurídico tiene una definición sobre el crimen organizado, porque venimos hablando de crimen organizado hace tantos años. Sí, pues entonces la verdad que... Entonces, yo quiero compatibilizar... Yo quiero compatibilizar la preocupación del senador Coloma con la disposición que ha manifestado el senador Felipe Cas. Yo también estoy por entregar esta facultad, porque creo que tiene varios resguardos que nos hacen pensar que el instrumento o la facultad debiera ser bien usada, bien utilizada. Yo no tengo tanto temor por ahí, pero si no está suficientemente definido lo que es crimen organizado, esto sí que puede ser caja de Pandora. Entonces yo quería pedirle al Ejecutivo que pudiera analizarlo, pudiera verlo, porque quizás agregando una definición sobre crimen organizado, pudiera, que probablemente debe estar, o sea, a mí me cuesta entender que no la tengamos como sistema, pero yo creo que eso nos permitiría resolver, por lo menos yo resolvería mi voto en la dirección que ha dicho el senador Felipe Cas. Pero creo que la definición tiene que estar, si no queda una facultad demasiado amplia y no sabemos cómo se va a aplicar el día de mañana. Yo estoy de acuerdo con lo que además ha dicho el senador Insulza. Aquí no se trata de cometer un delito. Claro. Se trata cuando yo me organizo para cometer delitos. Es distinto cometer un delito una vez que crear una organización para cometer delitos, de forma sistemática. Y eso es lo que uno entiende. Entonces, eso yo creo que, y creo que no debiera ser difícil finalmente encontrar un texto, una redacción. Sí, antes de dar la palabra, secretaria, muchas gracias. Le quiero agradecer al señor García, y yo quiero decir que así como en el proyecto de cumplimiento tributario, en esta comisión hemos tratado de hacer las cosas bien, subsecretaria, y hemos mostrado disposición a hacerlo. Yo creo que la inquietud que se ha levantado sobre el crimen organizado, ojalá la podamos... O sea, yo estoy dispuesto a que hoy día no votemos si es que no la tenemos
bien acotada, porque yo realmente creo que tenemos que legislar bien. Entonces, creo que se han ido construyendo resguardos para que en esta materia podamos avanzar, pero si no hay un marco claro, y como bien desgraciadamente escuchamos al asesor del Ministerio de Interior, que nombró una serie de delitos, que uno tiene la duda si es que esos delitos tienen el borde de delitos de crimen organizado, uno dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que un listado de supermercados de delitos no es lo mismo que la asociación ilícita con un fin de crimen organizado. Entonces, quiero decir que ojalá hagamos las cosas bien, porque estamos dando un paso importante. Yo lo creo importante, pero si lo damos apresurado y no le ponemos borde, el día de mañana podemos revertirnos. Senador, Lagos y después subsecretario. Lo que pasa es que, no sé si yo me levanté un instante para averiguar, porque aquí estamos incorporando el crimen organizado al tema de lavado de activos y financiamiento para el terrorismo. Que yo sí quiero creer que esos dos últimos están definidos en alguna parte. Quiero creer que lavado de activos está definido en alguna parte de financiamiento y terrorismo. Yo me paré para allá para preguntar eso. El asesor acá dio una explicación que trató de definir que estaba definido crimen organizado, pero haciendo referencia a 2 artículos en el Código Penal que se entiende. Entonces, no está. Entonces, escuchando y viendo acá con el senador Coloma el tipo de delitos que hace referencia, yo creo que le falta decir, y respecto de estos delitos tiene que haber algo que se organice para hacer esos delitos, porque aquí hay de todo, hasta algo referido a la Antártica. Entonces, entiendo, ¿no? No, en serio, hay un artículo no sé cuánto de la ley antártica. Entonces, lo que quiero es que habrá que hacer un esfuerzo conceptual para definirlo. Ahora, no digo que sea fácil, porque va a tener otras implicancias, ¿ah? Pero que si no queda cualquier actividad en relación a estos delitos, ya es crimen organizado. No, güey, José. No vuela. No voló. Estamos de acuerdo. Subsecretaria. Sí, primero que nada, quiero nuevamente agradecer el debate que se da en esta comisión, porque creo que en cada una de las sesiones hemos ido enriqueciendo el proyecto en ánimo también de llegar a acuerdos. En ese sentido, nosotros lo que proponemos es que en el mensaje, que fue lo que leí al inicio de cuando fue la consulta, dice que el crimen organizado es conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar. Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales y pueden entremezclar distintos niveles de organización. Esto que está en el mensaje, nosotros proponemos incorporarlo como un segundo inciso a continuación del artículo donde dice que es el que modifica la ley de la UAF, y donde dice que se crea la unidad de análisis financiero con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en el artículo 27 de esta ley, y ahí crimen organizado y el artículo 8º de la 18.314. A continuación de eso, se entiende por crimen organizado el conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito que es el que acabo de leer y que además está en el mensaje del proyecto, que ahí era donde se acotaba esa definición. Eso respecto del tema. Y respecto del porcentaje que usted señala, nosotros podemos proponer, si es que para no dar un tema al Poder Judicial sin haberlo conversado con ellos, porque de hecho el proyecto original fue a la Corte Suprema y la Corte Suprema emitió un informe donde estaban de acuerdo que en el proyecto original todo iba sin la Corte de Apelaciones, y que ahora hemos ido cambiando en ese sentido la indicación. Pero propondríamos que para estos efectos se entiende como crimen organizado. Eso es lo que acabo de leer. Voy a volver a leerlo porque puede quedar precisar el segundo inciso que me acaban de mandar una mejor reacción a la que solo leí el mensaje. Para estos efectos se entiende como crimen organizado el conjunto de actividades que se llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer los delitos establecidos en el inciso primero de la ley sobre el subsistema para hacer el vínculo con los delitos de las leyes que mencionamos, pero entendiendo que se llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer los delitos establecidos en el inciso primero de la ley sobre subsistema y lucrar. Las organizaciones criminales pueden ser lo mismo que la ley, locales, transnacionales, etcétera.
Y respecto al porcentaje, lo que proponemos es que a continuación, donde dice el párrafo segundo, podrá verificar aleatoriamente el cumplimiento de las condiciones para el ejercicio de la facultad excepcional, debiendo fijar anualmente un porcentaje mínimo de resoluciones respecto del cual se realizará esta verificación. Cosa de no imponerle, porque además también va a depender como uno, si uno entiende que aleatorio, depende del número, cantidad de números, estadísticamente puede ser un 1 o puede ser un 10 o un 5, entonces depende un poco de la aleatoriedad. Muchas gracias. Senador Coloma me pidió y después el senador Insulza, perdón. Subsecretaria, en esa lógica creo que esto es importante. Yo también le pediría que se revise bien, presidente, por su intermedio, la base de acción, porque dice el artículo primero, cuando se crea subsistencia, se hace referencia a lo que decía el asesor respecto a un conjunto de leyes. Yo estoy revisando la ley 21.595, que es la primera que aparezcan, más allá de delitos económicos, y son de una naturaleza variopinta que creo que hay que precisarla. Por ejemplo, está ahí involucrado que los obtentores de nuevas variedades vegetales, lo que tiene que ver con los usuarios del convenio de Budapest, lo que tiene que ver con el hurto de tarjetas de crédito, lo que tiene que ver con la ley, esto es increíble, lo que tiene que ver ley de límite al control de gasto electoral, lo que tiene que ver con el texto sobre ordenanza de aduana, lo que tiene que ver con fomento forestal, lo que tiene que ver La Antártica. sobre la caza animal, la caza con Z, digamos. No casarse. Lo que tiene que ver... ¿Pues equipo organizado? Es que no sé, porque eso, la nueva ley sobre la nueva ley general de urbanismo y construcciones, sobre los warran. Ostentores vegetales, eso me gusta. Los ostentores vegetales, sobre la seguridad social, sobre el nuevo sistema de pensiones. Entonces, eso es lo que estoy diciéndole. Yo nunca he visto una cosa más del capital de riesgo, del fomento al reciclaje. Entonces, de verdad yo creo que sobre la propiedad intelectual, sobre el Estatuto Chileno Antártico. Ahí está, eso me gusta. O sea, el 30. Entonces, tratemos de yo le propongo, subsecretaria, yo le propongo, yo sé que hay una tentación de que vamos a avanzar hoy día, y yo créame que tenía toda la disposición, pero creo que se ha abierto un debate que es rico y es profundo y enriquecedor. Entonces, lo que le propongo a los colegas, y le doy la palabra de inmediato, subsecretaria, es que trabajemos este tema. O sea, que pongamos a los asesores, no votemos hoy día, y trabajemos en el texto de definición de crimen organizado, que le da un marco, y que en la próxima sesión podamos votar con calma este concepto. Senador Insulza y después la subsecretaria. Lo que me pasa, yo trato un poco lo mismo que el senador García, pero al revés. O sea, a mí me preocupa que sobre esta base hagamos una definición de crimen organizado que realmente exceda lo que el crimen organizado es. Y por lo tanto tendríamos después que entrar a reducir la mayor parte de las cosas que ha leído el senador Coloma. Y yo en realidad me parece que algunas de esas cosas deberían ser objeto de esta ley también. Entonces, por eso me enreda el uso del término crimen organizado, porque si hablamos efectivamente de la que leyó la subsecretaria, del documento del Ministerio del Interior, que lo define, Política Nacional contra el Crimen Organizado, conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar. Eso es una definición de crimen organizado, pero esta ley va más allá que eso, o quiere ir más allá que eso. Y eso, entonces, mi preocupación es que no por dar una definición convirtamos, que después se diga que el crimen organizado es todo lo que ocurre. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, senador, pero hay un solo matiz que tengo con usted, que acuérdese que aquí estamos hablando solamente del levantamiento del secreto bancario extensivo, dado que hoy día ya se puede hacer con un banco, a otros bancos en el marco del crimen organizado. Por eso su preocupación creo que no debería ser tal, porque es... Un detalle, presidente, el Código Penal define como agravante que el delito sea cometido por dos o más personas. Así es. Y a continuación hace la excepción del crimen organizado. Claro. Entonces, tal vez si buscamos por ese lado... Bueno, es que a eso es lo que voy, y demos la palabra al Ejecutivo, pero yo creo que es un tema bien de fondo que enriquece el debate y que nos va a permitir tener una legislación que nos va a dejar a todos más tranquilos. Subsecretaria. Solo, y después, si quiere, el asesor de Interior puede... pero solo quiero
ustedes ven en el comparado, en la página 1, ni siquiera cuando nosotros propusimos originalmente lo que salió de la Comisión de Seguridad del Senado, el artículo como ingresó el proyecto de ley decía: el subsistema y sus integrantes funcionalmente coordinados dirigirán y ejecutarán labores de inteligencia consistente en la recolección, evaluación, análisis de información sobre actividades que digan relación con delitos tributarios, aduanero, económico, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos de control de armas, delitos vinculados al crimen organizado. Lo digo porque, como nació así, lo que ocurrió en la Comisión de Seguridad, y que es importante ir viendo cómo vamos trabajando en esto, es que eso que estaba en el proyecto original se pidió que se abriera a las leyes específicas en el marco del crimen organizado. Entonces creo que si nosotros ponemos una definición y decimos que el subsistema en el marco del crimen organizado, si detecta respecto de esta ley estos delitos, estaría bien, porque es en el marco del crimen organizado con la definición de actuar de manera organizacional, si uno quiere. Pero si volvemos a buscar, a sacar las leyes específicas, vamos a volver al primer mensaje del Ejecutivo, que fue lo que se corrigió en la Comisión de Seguridad, que fue donde se nos pidió que hiciéramos para dar mayores certezas que se diera a esas leyes en particular y esos artículos en cuestión. Pero yo creo que eso se corregiría para darle mayor, digamos, borde, es que exista la definición al inicio en el marco del subsistema. Pero no sacar porque si no es volver a lo que estaba original en el proyecto, que fue lo que se observó en la Comisión de Seguridad del Senado. Pero yo le propongo... pero además, senador Coloma, yo no solamente quiero que esto quede en manos del Ejecutivo, yo lo que le quiero pedir al Ejecutivo es que todos los senadores aquí presentes puedan, con sus asesores, y nosotros poder revisar esta reacción, porque creo que está a la mejor disposición. O sea, que no hay un problema de debate ideológico de que no estemos de acuerdo. Lo que queremos es quedar tranquilos de que si vamos a dar más atribución en una dirección que es muy delicada, que nos parece importante, porque hay un trade-off en estas cosas, uno quiere dar esos pasos con la certeza de que quede bien hecho. Así que, si les parece, lo dejamos hasta acá y nos volvemos a reunir en una próxima sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.